la clase más corta del cuatrimestre, porque vamos a hacer otro sistema. Realmente, yo les tengo que decir que, salvo algún caso excepcional, me siento frustrado como docente, porque no pueden haber desaprobado tal cantidad de alumnos de la cursada, ¿no? Entonces, digamos, uno también tiene que rever, digo, en qué se ha equivocado. Yo, por ejemplo, les había dicho que la cursada del año pasado, el segundo cuatrimestre, fue espectacular y puse 10, puse 9, cosas que hacía mucho tiempo que no ponía tanto. Y claro, a uno le quedó la vara muy alta, pero lo que yo veía era que los chicos del cuatrimestre pasado se esforzaban mucho más, ya sea en los pequeños trabajos prácticos que uno les daba, o al menos en los tips que uno les daba. Yo, por ejemplo, los que han dado conmigo, les dije, miren, digo, va a ser importante, en caso de duda, que sepan lo que yo di en clase, que capaz que no está en el código, no está en ningún libro, que eran dos pavadas, que eran la teoría de las bases negociales y eran las fuentes de interpretación, ¿no? Las 4 posturas que dice Lorenzetti, que por ejemplo está en el libro de Lorenzetti, y la teoría de las bases, que puede estar en todos los libros, ¿no? Pero al menos, digamos, uno, no quiero que sepan lo que dicen los libros que yo leo, pero sí que sepan lo que yo doy en clase. Y realmente, salvo uno o dos, cuando yo hacía estas preguntas no me lo contestaban. Entonces, si bien hago un mea culpa, también lo mínimo indispensable que se les exige es que sepan lo que uno dio en clase. El tema de la teoría de las bases, ¿no? Es un tema muy importante, porque es digamos, la fundamentación para poder aplicar la teoría de la imprevisibilidad, máximo hoy en día, cuando hay una situación de excepcionalidad y uno tiene que saber si, digamos, podría hacerlo o no. O, por ejemplo, en el contrato de obra, que es muy importante saber si se puede aplicar la teoría de la imprevisibilidad o no. Digamos, yo cuando tomemos, quiero aclararle, cuando tomemos los contratos en particular, yo lo voy a volver a preguntar. Digamos, si, por ejemplo, si les toca compraventa o les toca contrato de obra, que se puede aplicar la teoría de la imprevisibilidad, yo lo puedo preguntar. Si les toca, por ejemplo, la ocasión de cosas, capaz que se pregunta otra cosa. ¿Se entiende? Les voy a poner un ejemplo que corto, y quiero que, salvo alguien que algo que haya que un ruido exterior muy grande. ¿Se tildó o se me tildó solamente? Se corta un poco, doctor. Sí, porque es más, me costó mucho entrar, no sé qué problema hay con Fivertel, porque desde hoy que tengo problemas. No, no es usted, Es más, todos, me creo. costó mucho entrar porque tuve que reiniciar. No, igual es a todos. A mí también. Yo también tengo Fivertel y me anda tuve que muy mal. reiniciar porque, bueno, sí, yo tuve que reiniciar el equipo porque parecía que era no sé, si era un problema del router o, bueno, nada, pero pude conectarme. Pero, tantos de los que están con el micrófono apagado tienen ruidos externos. Dije, prendan todos los micrófonos, enciendan todos los micrófonos, salvo que estén en la casa gritando. No, no tengo sonido de María Camila, ¿están gritando en tu casa? No, mi casa es un lío, yo. Bueno, Están todos los gritos en mi casa. Bueno, lo que están gritando en la casa, yo les digo una cosa. Justamente, si ustedes, digamos, yo no tengo problema que estén en el baño, pero traten de estar en un lugar donde los ruidos no nos molesten, ¿no? Punto primero. Punto segundo, digamos, la presencialidad por Zoom en un 75% en la segunda parte del cuatrimestre es requisito para que se puedan presentar. Va a haber un contrato que van a tener que hacer para el día de parcial, que lo tienen que hacer necesariamente, y en mi caso, como siempre hay que analizar los artículos del código, tienen que tener el código civil, ya sea a mano
computadora, ponen Código Civil y Comercial, Infolev, y le cuesta un poquito más, digamos, entonces a ese no se lo exijo, pero al que esté con computadora o que tenga un Código Civil y Comercial, lo tiene que tener. Ustedes tuvieron clase con el doctor Cataldo, ¿no? El miércoles. Lina, que están con el micrófono encendido. Sí, con Cataldo, sí. Bueno, Leopoldo, vos que contestaste, decime, ¿qué vieron? Vimos locación o... No, un segundito, ¿eh? Sí, locación de cosas. Locación Sí, con Cataldo. Vimos locación. Bueno, si vieron locación, a ver, Carolina, Budá, decime, ¿qué les dijo el doctor Cataldo o qué dice el código que es el contrato de locación de cosas? No lo escucho. ¿Cómo? ¿Sí? Me repite porque me quedó todo así como duro la imagen. Sí, se escucha muy mal en general. Bueno, pero, a ver, ¿qué les dijo el doctor Cataldo o qué entendiste vos acerca de lo que es un contrato de locación de cosas? Nos había hablado sobre empezó a hablar haciendo un monólogo y después nos explicó sobre el uso y el goce, que es lo típico de un contrato de locación, en donde se le otorga a una persona el uso y el goce de una cosa a cambio de un precio cierto en dinero. O puede ser en especie, pero dijo que era en dinero. Yo había entendido eso. Bueno, te pregunto, Carolina, te pregunto, muy bien. Ay, no lo veo. Esa es la Lo tengo definición, inclusive tildado. la que da el código. ¿Cómo? Lo tengo tildado. Bueno, No lo ¿alguien me veo. escucha Está bien de tildado. ustedes? ¿Estoy tildado? Yo me escucho Se escucha bárbaro, su me voz, bárbaro. pero usted está tildado. Llega muy Ahora sí. cortado Bueno, no el audio. importa. Yo Pero apenas mientras escucho las escuchen mi preguntas, voz, perdón. no tengo problema. A ver, No, yo no lo escuchaba de la voz. O sea, estaba ¿no como me escuchan? así. Ahora sí. ¿No me escuchan nada? Ahora sí se lo escucha. Hola. Ah, ¿se me escuchan? Ahora sí. Bueno, a ver. Bueno, Sí. a ver, Valentina Martínez. ¿Estás escuchando, Valentina? Sí, cortado, pero entiendo un poco lo que escucho. ¿Qué significa la definición de Carolina? Yo sé que había hecho una aclaración el profesor de que en el contrato de locación, cuando se hablaba que se cedía el uso y goce, se cedía el disfrute de la cosa, pero no se lo enajenaba, como puede ser en un contrato de compraventa. ¿No sé qué? Pero no se enajenaba la cosa como en un contrato de compraventa. Bueno, Que solo se yo te cedía el pregunto a vos. disfrute de la cosa. Muy bien, Sí. yo te pregunto a vos. Hay dos cosas que se ceden en el contrato, les dijo el doctor Cataldo, el uso y el goce. Sí. O el uso. Vos podés limitarlo al uso, el contrato de locación, ¿no? Y es perfectamente válido. Ahora, si vos en un contrato de locación, en realidad, ¿qué es lo que estás cediendo? ¿Vos qué entendés que le estás cediendo? ¿En qué consiste el disfrute? El disfrute era poder aprovechar los frutos de la cosa, ¿no? ¿Cuáles son los frutos de la cosa? Los frutos civiles y los naturales. En este caso ¿Cuál es serían un los fruto naturales. civil? ¿Cuál sería un fruto civil de un inmueble? En este caso, yo el fruto civil lo tengo como, por ejemplo, sería la renta, pero si está alquilando, la renta no la recibe el que alquila. ¿Sí? Está bien, no lo viste todavía, no lo viste, pero es correcto lo que decís. Es correctísimo. La renta es si vos lo subalquilás. Eso, cierto, En el la caso sigla, sí. de un contrato de sublocación, entonces ahí obtenés una renta, ¿verdad? Sí, ahí me ubiqué. Sí, tienes razón. Bueno, cuando ustedes ven esto, yo les pongo este ejemplo porque ya lo vieron. Cuando después vean cesión y sublocación, Uy, se cortó, ¿no? Se tildó. sublocar totalmente.
está prohibido al locatario pasar a ser locador, digamos, por un contrato de sublocación del todo. O sea, está prohibida la cesión del contrato y la sublocación total. ¿Sí? Y aparte dice el código después que en el caso de sublocación parcial, el locatario deberá dar aviso al locador que quiere sublocar parcialmente y este se podrá oponer en el plazo de 10 días. ¿Sí? Sí. Le pregunto a Valentina de nuevo, le pregunto, ¿es el contrato de locación, en esencia, es un contrato donde el locador otorga el uso y goce de la cosa? Sí. Sí, sí, Y otorga para el mí uso y no la goce. ahora. Para mí no. Esto, miren, Uy, se trabó de vuelta, ¿no, No, chicos? Se no trabó. escucho, no escucho nada. No sé, ahora sí se quedó. Sí, se trabó. Sí. Quedó. No, doctor, se me quedó así como Sí. 5 minutos tildado todo el audio. Y el bueno, video. bueno, al menos esperen un ratito a ver si podemos reencauzarlo, porque quiero dejarles algo antes de... Y bueno, veremos el lunes que viene, pero quiero decirles algo. Mm. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí. sí, ahora sí. Si no, doctor, puede apagar la cámara y por ahí Y se para- le escucha mejor. Yo hago eso, Claro. ahora que a Ahora- mí no me Sí, anda. Juárez hace eso cuando tiene problemas de conexión. A ver, Apaga y ¿ahora me deja el escuchan micrófono. mejor? Te Sí. escuchamos, por ahora sí. Sí. Bueno, mejor no me ven porque total, no hay nada lindo para ver, así que quédense tranquilos. Bueno, y el que se rió mucho ahí, Carolina y Valentina se rieron mucho, están desaprobadas. Bueno, escuchen. No, hay libertad, Sí, hay y si libertad de hay- expresión y pensamiento. a confesión de parte, riesgo de prueba. Bueno, escuchen una cosa, no. Lo que yo quiero decirles es que lo que yo quiero es que ustedes, ya, yo estoy haciendo gestos como si me vieran. Lo que yo quiero es que ustedes analicen el artículo. Realmente, ¿no? Es una contradicción que trae el código. Yo doy otra materia que se llama Teoría General del Derecho, cuyo titular es el doctor Jorge Rodríguez, que es un jurista de nota, y tuve la suerte, cuando él estaba escribiendo el libro, me preguntó a ver qué ejemplo le podía dar de contradicción en el Código Civil, en la página 699 de su libro, un libro fantástico de derecho, me cita, cosa que la primera y única vez que va a ser citado en un libro, ¿no? Dando el ejemplo de contradicción, ¿no? Cuando dos normas dentro de un mismo cuerpo legal entran en colisión. Digamos, si el locador cede el uso y goce de la cosa, obviamente el locatario tiene la facultad de poder sublocar. Y sin embargo, cuando trata el tema específico de cesión y sublocación, nos está diciendo que no puede. Entonces, la locación, en vez de ser un contrato donde se otorga el uso y goce de la cosa, se otorga el uso y quizá, si el locador no se opone, podrá haber una sublocación parcial y en eso habrá goce, pero ya no va a haber goce en que yo pueda sublocar o ceder totalmente. ¿Se entiende lo que yo digo? Sí. Claro, sí, que está limitado, que en realidad no es como dice el código, porque como dice tiene que tener la autorización del Bueno, no, locador. pero la pregunta del millón es que lo que yo quiero, porque se escribe mucho sobre esto, y esto justamente se plantea en el libro de Rodríguez, que yo estoy diciendo, es justamente cuál es la norma válida, digamos, cuál es la norma que aplicaría un juez llegado el caso. Porque la pregunta del millón, les digo esto porque también ahora vamos a ver en el contrato de obra y servicio, digamos, tenemos muchos ejemplos de esto, pero la pregunta es, supónganse que yo hago un contrato de sublocación, todo, ¿no? Yo voy a alocar un departamento y a los 2 meses yo hago una sublocación, por ejemplo, hago un contrato de locación por 5 años, y yo a los 2 meses hago una sublocación total del departamento que alquilé, o sea, de la cosa, por 3 años. El locador, si yo incumplo con las normas del Código Civil, me puede pedir el desalojo, ¿verdad? Que el desalojo, digamos, es la resolución del contrato por incumplimiento. Lo que en otro contrato se llama resolución, en un contrato de locación de cosas, de inmuebles, se llama desalojo. Me pide el desalojo porque yo no cumplo con las normas, digamos, que serían de orden público del Código Civil,
las normas que no son, digamos, que no son indisponibles, porque si no me lo permitió, digamos, rige el Código Civil. Si, digamos, la regla del Código Civil es que si nada se dice, no se puede ceder ni subblocar, entonces yo no, si nada dijimos, yo no puedo ceder y subblocar. Con lo cual, si yo subbloco, vamos a suponer que el locador me pide a mí el desalojo, no solo a mí, sino también al sublocatario, porque dice, mire, él no estaba autorizado a subblocar. ¿Qué diría el juez? ¿Qué defensa tendrían ustedes del locatario y del sublocatario? Eso es lo que yo tengo, lo que a mí me gusta que ustedes analicen. No le plantearían al juez, mire, señor juez, la verdad que el código es contradictorio, hay dos normas que están en tensión. La norma que define al contrato, y si define al contrato, define la esencia del contrato, que es cuando una de las partes otorga el uso y goce de la cosa, no solo el uso, sino el goce, y la otra paga un precio en dinero. Yo entendí que al hacer un contrato de locación, porque a mí me dice, generalmente el artículo primero es, el locador cede en locación al locatario un inmueblecito en calle. Si no me aclara nada, yo entendí que era el uso y goce, como lo define el Código Civil, ¿no? Entonces, la otra parte dice, sí, pero la ley se reputa conocida por todos, y usted debió haber conocido el artículo donde decía que no se podía ceder ni subblocar totalmente. Entonces, ¿qué hace un juez, digamos? Esto es lo que yo quiero que ustedes piensen cuando hablamos de contratos, y por eso quiero que tengan el código para que todo lo que yo les voy a decir, por ejemplo, en obra y servicio, el 90% está en el código y es análisis del código. Y acá, en este ejemplo que les doy, porque es un tema que ya vieron, es análisis del código. A ustedes pueden ver, por ejemplo, no sé, el Código Civil, la ley de locaciones que sacó el Congreso, que para mí es un desastre. Pueden ver, tienen todas las normas a su disposición. El tema es cómo la utilizan cuando tienen el caso concreto. ¿Se entiende? Oriana, que estás con el dedo ahí en la cara, no sé si estás pensando, ¿está? Bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes me digan. Y cuando les tomamos el examen, ¿no? Digamos, uno trata de hacerlos razonar también en el examen. Por ejemplo, en un momento, ¿dónde está Juliana? Que ahora no la veo. ¿Se fue Juliana? Ah, no, ahí está. Acá no, estoy acá. Juliana me dice, no, yo hablaba con mi viejo y había entendido una cosa que había dicho, no sé si Cataldo, y yo digo, no, nunca pudo haber dicho eso, ¿no? Y no me mandes al frente. No importa, porque no es nada malo eso, no es nada malo, pero digo, no pudo haber dicho eso, obviamente, tiene razón tu viejo, y tenés razón por lo que me está contestando, porque evidentemente se entendió mal. Ahora, si se entendió mal, lo que ustedes tienen que hacer es preguntar. Si yo digo una cosa, ¿no? O el doctor Cataldo dice una cosa que a ustedes les parece que no corresponde cuando lo leen, preguntan a la clase siguiente. Por eso yo quiero que ahora tengan el código obligatoriamente. ¿Se entiende? Obligatoriamente. Bueno, escuchen, vamos a ver la clase que viene, hoy vamos a ver un pantallazo general, vamos a ver la clase que viene, contrato de obra y servicio, ¿no? Yo quiero plantear una serie de cuestiones y que ustedes me digan, ¿no? ¿Qué se les ocurre, ¿no? Cuando yo les digo, por ejemplo, contrato de obra-servicio en el Código Civil está definido en un solo artículo. Ahora bien, está definido en un solo artículo, pero son dos tipos de contratos, ¿no? El contrato de obra y servicio dice el código, y ustedes me van a decir qué dudas les queda cuando yo lo planteo. No les voy a decir las palabras exactas porque no lo sé de memoria, pero les digo las palabras más o menos que dice el código. Dice, cuando una persona, llamado contratista o prestador de servicios, se obliga frente a otra llamada comitente, actuando independientemente, a ejecutar una obra intelectual o a prestar un servicio mediante una retribución. Cuando yo les digo esto, no sé si alcanzaron a escucharme, si no lo repito. Sí. Bueno. ¿Qué número es el artículo? 1251. 1251 creo, si no me equivoco. Gracias. No estoy seguro, sí. ¿Es Sí. 1251? Sí. Listo. 1251. Si lo tienen ahí, léanlo. Si lo tienen ahí, ¿Quiere que lo lea?
No, quiero que lo lean y que me digan, mira, yo veo esto como importante del artículo, o si tienen que hacerme alguna crítica del artículo. Hoy quiero que hablen ustedes, después la clase que viene voy a hablar yo. Hoy quiero que hablen ustedes. Nada, ¿alguien me quiere decir algo? Alguien me dice, quiero que me diga... Lo importante es como, los sujetos, digamos, me parecen lo que caracteriza. Sí, yo te digo que las partes, digamos, vos podés poner el nombre que quieras a las partes, ¿no? Podés ponerle contratista, por ejemplo, y comitente, o en otra época se llamaba empresario y dueño, y sin embargo significan exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, el nombre de las partes no es importante. Primero, sí que hay, digamos, dos partes. Una que es el contratista o el prestador de servicios y la otra que es el comitente. Llámelos como los llames, pero sí hay dos partes, ¿no? No, pero me refiero a que tiene que ser un No, profesional. no tiene que ser un profesional. Tiene que saber las reglas del arte, no ser profesional con título. Bien. Con título, digo. ¿Está? Salvo que la obra, por ejemplo, que haya una obra intelectual que así lo requiera. Si vos pedís, por ejemplo, haces un contrato, ya te digo, bueno, ya te estoy dando una idea, ¿no? Que no quería dártela, pero digo, si vos querés hacer un contrato de obra intelectual, por ejemplo, un arquitecto te hace un plano. Y hacer un plano es un contrato de obra intelectual. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Sí. Entonces, para hacer un plano de un edificio de más de 4 pisos necesitas ser arquitecto. Porque un maestro mayor de obras puede dirigir hasta 4 pisos, creo, algo así. Lo digo, en ese aspecto debes dominar las ciencias del arte. Ahora, por ejemplo, si vos tenés que hacer una obra de gas en un edificio, tenés que ser un gasista matriculado. Claro. ¿Entendés? Ahora, si a vos te vienen a arreglar el calefón o el calefactor, capaz que no está matriculado. ¿Me entendés? E igual se dedica a eso voy, ¿no? Pero hay una cosa que es, digamos, hay algunas cuestiones que yo cuando ustedes quiero que lean el artículo, a mí me gustaría que ustedes piensen, ¿no? Que el 1051, si no me equivoco, habla de persona, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, dice cuando una persona. Bueno, cuando una persona, ¿no? Yo digo, ya que tanto nos han llenado la cabeza, que no se habla más de sujetos o de personas, sino que se habla de partes, podríamos poner cuando una parte, ¿verdad? Bueno, no importa. Eso es anecdótico porque sabemos tanto que cuando decimos de persona, no lo hablamos en el sentido fisiológico o anatómico, sino que hablamos en sentido jurídico, con lo cual puede ser una persona como nosotros, digamos, de existencia física, o una persona jurídica propiamente dicho, como puede ser una sociedad, etcétera, etcétera. ¿Está? Y nadie le va a exigir, si yo digo que contrato a Gambini Sociedad Anónima para que me construya un edificio, Gambini Sociedad Anónima es una entelequia. Está, digamos que nunca la va a poder hacer por sí porque no, digamos, tiene que recurrir necesariamente, ¿no? El órgano que es el presidente de la sociedad anónima tiene que contratar a terceros para que lo hagan. No lo puede hacer individualmente como si yo contrato a una parte como Leopoldo Pereira que sea gasista, con lo cual va a venir la persona física a hacérmelo. ¿Se entiende? Bueno, pero si ustedes leyeron y releyeron, ¿no? El artículo, hay, digamos, se clavó, me parece. Profe, se le cortó, no sé si nos escucha. Se cortó a mí. Yo escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan a mí? Yo los escucho perfecto a ustedes. Recién ahora. Recién ahora dijo Leopoldo, por ejemplo, yo los escucho. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno. ¿Alguien me puede decir qué es lo importante entonces? Que actúa independientemente. Sí, Diana, muy bien. Actuando independientemente. Muy bien. Te pregunto, Diana,
te pregunto, ¿por qué esto es importante, el actuando independientemente? Porque se asume la responsabilidad y actúa en función de sus propias normas y pautas y no en No, relación de yo dependencia. te pregunto a contrario sensu. Digamos, a contrario, si yo te dijera actuando dependientemente, ¿qué sería? Una relación laboral. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. No digo señora por la edad, digo sí, digo, Podría. sí, está. No, pero digo, sí, está bien, es eso. Digamos, justamente una de las características del contrato de obra y del contrato de servicio es que actúan independientemente, porque lo que caracteriza el derecho de trabajo es la dependencia. Ahora, ¿qué tipo de dependencia? Porque obviamente podríamos decir que en un contrato de obra, el contratista, o en un contrato de servicios, el prestador de servicios, tiene una dependencia económica, vale decir, yo dependo de que me paguen. En el contrato de trabajo también yo dependo de que me paguen. Lo que pasa es que en el contrato de trabajo hay una dependencia jurídica que es mucho mayor que una mera dependencia económica. ¿Está? Yo siempre digo, ¿no? Si un médico, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una clínica y yo lo contrato a Facundo Manes, por ejemplo, que es un neurocirujano reconocido mundialmente, para que, no sé, una vez por semana venga 3 horas a mi departamento de neurología a que haga determinadas cosas. Yo, Eduardo Gambini, soy el dueño de una clínica, ¿no? Pregunto, Facundo Manes, digamos, ¿depende de mí? ¿Hay una dependencia entre Facundo Manes y yo y por lo tanto hay un contrato de trabajo o no? ¿Se escucha? No sé si me están escuchando, ¿eh? Si me escucha, entonces alguien responda. Entonces ahora no es que no se escucha, el tema es que nadie puede responder. Aventúrense y traten de dar una fundamentación. No me importa que se equivoquen. ¿Cómo Natalia es? Pastori, aprovechá a hablar Sí, ahora que tenés nerviosa vos, dale. bueno, ¿cómo es? Sí, Yo tengo la clínica del doctor Cureta, soy el dueño de la clínica del doctor Cureta, para aquellos que sí. tienen unos años y han leído la revista Humor. La clínica del doctor Cureta tengo yo. Y Mm, lo contrato a Facundo Manes, ¿no? Para que venga 3 horas por semana, una mm. vez a la semana, ¿no? Un día, lo contrato 3 horas por semana para que en el departamento de neurología haga determinada actividad. La pregunta es, ¿él es dependiente mío? Es un contrato de trabajo. Si él no es dependiente mío, puede ser un contrato de servicio o de obra. ¿Y si lo contratás semanalmente, o sea, para que venga 3 veces a la semana? Supongo que sí, es un contrato de trabajo. Bueno, es un contrato de trabajo porque hay una dependencia jurídica, pero Mm, no por la asiduidad. Porque también los contratos de servicio pueden durar un tiempo y los contratos de obra pueden durar un tiempo. No es por lo asiduo, sino que es porque hay una dependencia. Miren, dependencia económica, ustedes me dicen, Eduardo, te aseguro que no hay. Porque quizá el doctor Manes sea mucho más rico que toda la clínica y no necesite los que yo le pago, digamos, por 3 horas. mm. Dependencia técnica, mucho menos. ¿Ustedes se imaginan que Eduardo Gambini le pueda dar algún tipo de indicación de cómo hacer su trabajo a Facundo Manes? ¿Que ni siquiera yo soy médico? No. Lo que hay es una No. dependencia jurídica. Esa dependencia jurídica hace que ese contrato sea un contrato de trabajo y no un contrato de obra o servicio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ustedes fíjense, y Leopoldo, que es muy amable y tiene el código delante, ¿no? Es el artículo que define, a su vez, al contrato de obra y de servicio, no finaliza ahí, si no me equivoco, creo que está en el 1251 que hay un apartadito, ¿puede ser, Leopoldo? Sí, hay, dice, el contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. Muy bien. Fíjense
que si ustedes vieron compraventa con el doctor Juárez, por ejemplo, él sin ninguna duda le tiene que haber dicho, chicos, por más que este código también plantea situaciones que aparentemente serían excepcionales, que después, algún día, por más que lo dé el doctor Juárez, yo se lo voy a recalcar a ustedes, más que nada en la compraventa de cosas muebles, ¿no? Porque quiero que lo analicen y lo investiguen y que vean si yo tengo razón o no tengo razón. Pero les habrá dicho el doctor Juárez que conjuntamente con los elementos esenciales genéricos que nosotros vimos, consentimiento, objeto y causa, hay elementos esenciales particulares de la compraventa que es la cosa y el precio, ¿no? Sin embargo, parecería que la cosa y el precio, digamos, acá, digamos, o la cosa o el servicio y el precio, no serían elementos esenciales en la medida que se pueda hablar de gratuidad en la obra o el servicio. Como yo les digo que, por ejemplo, que van a ver conmigo el contrato en la donación, ¿no? Digamos, lo característico es la liberalidad, la gratuidad, como en el comodato lo característico es también la gratuidad, es un elemento esencial. Si yo les digo que, porque también no me hace ruido que el código diga que el contrato de obra o prestación de servicios puede ser gratuito, pero en la medida que me aclare, como aclara cuando habla de la donación remuneratoria con cargo, por ejemplo, ¿no? Que en la medida que la obra o el servicio no tenga como correlato una contraprestación, digamos, lo que se llama retribución, que también podríamos llamarlo precio, ¿por qué no? Digamos, es lo mismo, que ese contrato, que es gratuito, no se rige sin ningún tipo de dudas con las normas del contrato de obra de servicio. Ese contrato va a ser dilucidado, llegado el caso que haya alguna discrepancia, por las normas de los contratos a título gratuito, y de ahí que sirve la clasificación, y seguramente cuando haya una obra o un servicio gratuito, el juez va a tener en cuenta las normas de la donación y no las normas del contrato de obra. Así como cuando hablamos de una donación, por ejemplo, con cargo, en el cual el cargo tiene cierto valor pecuniario, en la medida del cargo, el contrato será título oneroso y no se rige por las normas de la donación. Entonces, acá se debería haber aclarado, ¿no?, que si bien puede haber un contrato gratuito cuando las partes lo pactan o cuando las circunstancias del caso pueda presumirse, ¿no? Y yo le digo a Leopoldo, ¿cuándo puede presumirse? ¿Cuándo las circunstancias del caso pueden presumirse que es gratuito? Y si Leopoldo es rápido, me daría un ejemplo Cuando así. no se paga un precio por ello. No, pero rápido. ¿Cuándo las circunstancias hacen que se presuma gratuito? Rápido, así, algo que te surja a vos de lo cotidiano. Cuando no hay una contraprestación por la otra prestación. Bueno, pero se presta un servicio, suponete, cuando se presta un servicio, ¿no? Y se presume que es gratuito. Por las Cuando le corto circunstancias el del pasto a caso. mi abuela, por ejemplo. ¿Cómo, Ariadna? Cuando le corto el pasto a mi abuela. Por ejemplo, muy bien, cuando hay aparte una relación, hay un parentesco, y si no hay una relación de vecindad, por ejemplo, cuando tu vecina te dice, che, mirá, se me rompió algo, bueno, para que yo te lo arreglo. Después no le puedo mandar la factura, porque se presume que las circunstancias del caso, bueno, ahora no andamos mucho en la calle, pero muchas veces, ¿no? Uno ve que a uno se le pinchó un neumático y uno se para, antes era común, ahora no es común, uno se paraba a ayudar a una persona y ese servicio que uno prestaba, por las circunstancias del caso, obviamente se presumía gratuito. Yo después no le podía decir al tipo, che, mirá, no, yo en realidad tengo un taller de neumáticos, o tengo una casa de neumáticos, te tengo que cobrar tanto. No, por las circunstancias de la calle, del caso, uno se bajaba del auto y estaba en la calle y decía, che, ¿te doy una mano? Obviamente el servicio no era que estaba ofreciendo un contrato a título oneroso, sino que hablábamos de gratuidad. En el mismo sentido, también el código habla de la diferenciación que hay, ¿no? Porque todos ustedes me preguntan, ¿y qué diferencia hay entre el contrato de obra y el contrato de servicio? También acá es importante, ¿no?, la diferenciación, porque
como hay una parte general que habla del contrato de obra y de servicio, y después hay de servicio hay 2 articulitos chiquititos, y habla mucho más del contrato de obra, ¿no? Digo, ¿en qué se diferencia un contrato de obra a un contrato de servicio? Es absolutamente sencillo. En el contrato de obra hay un resultado. Ustedes, ¿me escuchan? No se escuchó el final. Pues, si Dijo, me hay un escuchamos, resultado. no sé hasta dónde. Eso. Hasta ahí un Hasta resultado, resultado. cuando hablo de contrato de obra. Claro, tiene que haber un resultado. Ahora se me pusieron, ahora se mueven. Antes se me habían quedado todos frisados. Tiene que haber un resultado, o sea que tiene que haber una eficacia en lo que a lo que uno se obligó. En cambio, en los contratos de servicio no tiene que haber una entrega, tiene que haber una actividad y no necesariamente uno tiene que llegar al resultado previsto. Con lo cual, ustedes claramente, ¿no? O sea, sin hesitación alguna, me dicen, Eduardo, entonces, el contrato de obra es un contrato de resultado y el contrato de servicio es un contrato de medios. Sí, señores, es así. Digamos, no es tan difícil. Uno es un contrato de resultado y uno es un contrato de medios. Mariano Emanuel, ¿me escuchás? Sí, escucho, profe. Buenas noches. Mariano, pregunta. Sí. Pensá un poquito en relación a lo que dijimos, ¿no? Sí. Te hago una pregunta sencilla. Un abogado que contrata con un cliente, ¿qué tipo de contrato es? ¿De obra o de servicio? Es un contrato de servicio. Muy bien. Un médico que contrata con un paciente, ¿qué es? Un contrato de obras. También, un contrato de servicios. Salvo ¿Quién que dijo de pacte obra? capaz. No, ¿Quién dijo de obra? No escuché. yo, ¿Natalia? sí. Fundamentámelo. Y porque depende de lo que tenga que hacer el médico, tiene que llegar a un resultado. O sea, Explícamelo. necesitan. Vamos Y a no sé, un suponer, cirujano vamos a suponer- que está operando, o sea, promete un resultado, o sea, tiene que tener un resultado, tiene que tener una eficacia de lo que está haciendo, no puede ser solamente un medio. pero Claro, yo por te lo hago menos una los cirujanos pregunta. plásticos, por Si ejemplo, vos tenés, no vos, vamos a poner un tercero. Si Juan Pérez tiene que operarse, ¿no? Sí, Entra al quirófano con algo, una operación por un padecimiento muy grave. ¿El sí. médico le está prometiendo que se va a curar? Depende si le propone un tratamiento, depende, no le puede No puede. prometer un 100%, pero si le propone un tratamiento, le propone o sea, le está ofreciendo una eficacia de ese tratamiento, tiene una investigación científica que por eso propone ese tratamiento. Entonces los médicos deberían garantizarte la inmortalidad. No, Saldrían perdiendo siempre, estarían demandados todo el tiempo, calculo yo. Pensá no, en depende, Natalia. porque para eso también existe la mala praxis, pues si estarían siempre haciendo o sea, si siempre fuera de medios no existiría la mala praxis. No, pero hay pequeñas, es como, No es por la obligación es de medio, por pero la hay pequeñas cirugía, relaciones. por el tema de cirugía plástica. Para que Gabriel y Mariano y Leopoldo, porque yo quiero que analice Natalia. Primero, cuando vos vas a un abogado, claramente me dijo Mariano que es una obligación de medios porque no te puede prometer un resultado, no te puede prometer que va a ganar el juicio. Sí. Está lo que tiene que prometerte que va a poner la diligencia necesaria para lograr un fin. Ahora bien, si suponete, Mariano me trae a mí un pagaré firmado por vos y, digamos, yo no le puedo decir que el juicio está ganado, pero evidentemente el juicio está ganado. Prácticamente yo tengo que poner un medio, ¿no? Pero puede ser que justo entre medio del juicio haya una ley del Estado que diga que se prohíbe la ejecución de los pagarés y yo ya no lo gané. Digamos, lo que no puede suceder es que yo no interponga la demanda en tiempo y forma, no conteste las excepciones, no embargue, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, un médico, cuando vas a un médico, ¿no? Él te tiene que dar un tratamiento acorde con tu padecimiento, pero la situación se puede complicar y, digamos, no le pueden garantizar la cura porque si no, te vuelvo a repetir,
seríamos inmortales. Porque también te deberían curar la vejez, deberían curar los infartos, deberían curar los cánceres. En algunos casos sí, pero en otros proponen, o sea, te proponen un resultado con un cirujano plástico también. Bueno, ahí Es lamentablemente un no sé quién médico. fue el que abrió la boca, que lo tendría que, no sé si fue Gabriel, Mariano o Leopoldo, porque los tres hablaron a la vez. No sé quién fue el que dijo cirujano plástico, creo que fue Gabriel, ¿no? Y Porque además primero, los abogados también son, o sea, es un contrato de servicio, pero también es de varios resultados. no, O sea, no, es solo un contrato de servicio, no. No, vos y no bueno, pero garantizás el resultado. Lo que dijo Gabriel, que te dio la llave, pero la única llave como excepción a la regla, es que el único contrato de obra en medicina es la cirugía plástica, donde vos le llevás una foto de Pampita y decís, yo quiero que me haga las caras de Pampita, y si no te hace la cara de Pampita, bueno, vos, pero es que él te promete un resultado, digamos, en la cirugía plástica. Pero si no, todo contrato de profesional, ¿no? En principio, salvo, vuelvo a repetir, alguna excepción como la cirugía plástica, es un contrato de servicio, donde el profesional tiene que poner los medios, pero no hay una entrega, no te entregan la salud, te entregan un tratamiento acorde, no te entregan una sentencia favorable, te entregan un proceder acorde a las reglas de la abogacía y del Código Civil y del Código Procesal Civil y la utilización de la ley de fondo para que vos hipotéticamente puedas acceder a un resultado. Pero no te puede garantizar el resultado, ¿no? Es como, mirá, yo te voy a dar un ejemplo que obviamente el resultado se consiguió a posteriori, pero no en los plazos que debía darse. Yo recuerdo que en el año 2001, en agosto del 2001, vino un cliente y me dijo, mirá, dice, no quiero saber nada con los abogados, dice, a mí me manda fulano de tal, que es de una escribanía, que me dijeron que vos sos un tipo honesto, tengo acá 11 ejecuciones hipotecarias, me trajo 11 escrituras, ¿no? de mutuos hipotecarios, y me dice, yo no pongo un peso. Dice, si querés, si te interesa, vos pagás todos los gastos, cobrátelo tus honorarios, y yo, bueno, yo obviamente lo acepté porque lo que se llama una ejecución hipotecaria duraba un año más o menos, ¿no? Y es algo que vos cobrás rápido y que aparte se cobra bien, digamos, son 3 escritos y vos cobrás bien. Fue en agosto. Yo interpuse las demandas, me trajo la documentación, me trajo lo que tenía que traer, interpongo las demandas y en enero del 2002 sale la ley de especificación y la suspensión de ejecuciones hipotecarias. Y muchas de ellas durmieron el sueño de los angelitos. ¿Qué pasa si yo le hubiese prometido a mi cliente? Yo le podía prometer a mi cliente, le podía decir, y seguramente esto va a demorar tanto, pero no le podía garantizar, digamos, ni siquiera le podía garantizar un resultado, ¿no? Eso ténganlo muy en cuenta, no le digan, che, tenemos el juicio ganado. Yo cometí el error hace muchos años digamos, en el estudio siempre hicimos laboral por la parte patronal, decirle a un señor mayor que tenía una pequeña empresa que había hecho el procedimiento de crisis porque Sancor le había quitado la distribución y le había pagado el 50% de la indemnización a su empleado y le reclamaba al 100% y le dije, no, le digo, el juicio lo tenemos ganado, que ese tranquilo, pobre señor mayor, y digo, no, esto lo ganamos, y lo perdí el juicio. ¿No? Y por eso se enojó, obviamente nunca más me vino a ver, y la verdad que yo viendo la sentencia, sinceramente, para mí, ¿no? Sigo pensando que lo debía haber ganado, pero lo perdí el juicio. Porque después para apelar de un tribunal de trabajo a la corte hay que depositar el 100% de lo que disponen, más un depósito. Digamos, era más caro apelar que pagar en ese caso. Y coetáneamente tenía un juicio que ya a mi cliente le digo, mira, prepárate porque nos van a matar, ¿no? Y se va a aplicar la solidaridad, y no se aplicó. En el mismo tribunal, un juicio mucho más grande, que digamos, juicio por juicio me convenía ganar el que pensaba que perdía y perder el que pensaba que ganaba, no así por las personas. ¿Se entiende lo que digo? Nunca hay que decir
gané este juicio, o un médico decir, quédate tranquilo, con eso te curás. La pastillita mágica no existe, ¿está? Siempre hay imponderables. Bueno, entonces, digo, y con esto quiero tratar de terminar un poco, ¿no? Y que ustedes lean el código, ¿no? Que justamente la diferencia está en que uno es una obligación de medio, otro una obligación de resultado, y que para que justamente en la disyuntiva de que si es un contrato del derecho civil y comercial o es un contrato de trabajo, está justamente la relación de dependencia que decía Diana, ¿no? Cuando dijimos actuando independientemente, porque en el caso opuesto, actuando en forma dependiente, es actuar en el derecho del trabajo. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en dos cosas para la clase que viene y después tengan el código adelante y que tengan el tema leído. Piensen dos cosas para la clase que viene. La primera es exclusivamente en el tema de las pautas generales, ¿no? Que da tanto para el contrato de obra como para el contrato de servicio. Dice, hay un artículo que es el mito 55 que dice que las leyes arancelarias no pueden, digamos, no pueden incidir o no puede ser determinante para la designación del precio entre las partes, ¿no? O como que las partes libremente pueden fijar el precio por la obra y el servicio sin ser cercenados, o sea, sin ser limitados por las leyes arancelarias. Yo pregunto, ¿quiénes regulan las profesiones liberales? ¿Las regulan las provincias o las regula la nación? ¿Son facultades delegadas a la nación o son facultades no delegadas? Digo por qué. Si son facultades no delegadas a la provincia, las leyes arancelarias pueden cercenar si lo que dispongan para las obras, el precio de las obras y servicios, más que nada para los servicios. Si, por ejemplo, la ley de abogados, ¿no? La ley que regula la profesión de abogado es una facultad no delegada y la regula la provincia de Buenos Aires, entonces yo no puedo contratar por otro precio distinto al mínimo y al máximo que me establece justamente del 10 al 25% que me establece, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, perdón, la ley nueva de aranceles de abogados, ¿no? O si es una sucesión entre el 6 y el 20%, por ejemplo, etcétera, etcétera. Digamos, yo no puedo ni disminuirlo ni puedo aumentarlo. ¿Está? Esa es la primera pregunta. Voy a poner el video y a ver si me escuchan igual. Así ya terminamos. Y la segunda pregunta, así gesticulo y me están viendo porque si no estoy gesticulando y parezco un payaso. Y la segunda pregunta es una pregunta para que ustedes piensen, porque no lo van a encontrar en el código. ¿Está? Esto lo tienen que encontrar en jurisprudencia. La pregunta es la siguiente. Yendo directamente a un contrato de obra, ¿no? Yendo a un contrato de obra. Pregunto lo siguiente. ¿Es necesario para que Eduardo Gambini o por ejemplo, Dafne Baldi o María Consuelo, es necesario que nosotros para tener una obra necesitemos realizar un contrato de obra? ¿Sí o no y por qué? Si dicen que no, la pregunta es, ¿sería necesario igualmente para que yo pueda tener una obra, celebrar algún tipo de contrato que no sea de obra? Vuelvo, ¿se la hago más fácil? ¿Más fácil? ¿Me escuchan? O capaz que por ponerla... Bueno. Se le escucha, se le escucha. Mucho más fácil si la hago. Yo quiero construir una casa. ¿Es necesario que si yo quiero construir una casa haga algún tipo de contrato? ¿O necesariamente tenga que hacer un contrato de obra? ¿Sí, no y por qué?
O sea, la clase que viene voy a terminar con el tema y ustedes me van... Sí, se le tildó ahí, ¿eh? Justo. Se Hola, cobra. ¿escuchan ahora? Sí. ¿Escuchan ahora? ¿Sí? Sí. ¿Entendieron? La No, última final. parte no. Que la clase que viene, yo termino de dar el tema, pero ustedes van a responder estas dos preguntas. ¿Está? Alguno de ustedes. Y todos tienen que tener una idea de por qué yo estoy diciendo si hay que hacer algún tipo de obra, perdón, algún tipo de contrato de obra o algún tipo de contrato. Todos tienen que tener una idea, todos tienen que decirme sí, no, y por qué, por más que yo le pregunte a Oriana o a Melissa, por ejemplo, que no le conozco la voz, a María Camila, bueno, María Camila tiene un problema de, me parece, de sonido, ¿no? ¿Había dicho? Bueno, Marisa, ¿vos tenés algún problema de poner el micrófono? No, profe. Bueno, así te escucho la voz. Una de las dos te voy a preguntar a vos, que no te escuché nunca la voz. Bueno, Bueno, chicos, nos dale. vemos la clase que viene. Acuérdense que tienen que tener el 75% de asistencia. Y yo dentro de 2 semanas les voy a decir cuál es el contrato que tienen que hacer. ¿Está? Bueno, chicos, buenas noches, buenas semanas. Hasta luego, buenas noches, profe. Buenas Chao, noches. profe. Chao, chao. Buenas noches. noches. Gracias. Chau, chau.